Buenas noches, Dios les bendiga a todos los hermanos por esta preciosa hora donde quiero compartir la poderosa palabra del Señor. Amén. Bendito y alabado sea Dios. Para mí es un honor compartir y enseñar la palabra del Señor. Amén. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 28, de versículo 16 en adelante, el Señor dijo: haced discípulos a todas las naciones, amén, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden los mandamientos, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En esta noche le habla el pastor y teólogo Carlos Barragán. Quiero compartir una poderosa palabra en el libro de en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Amén. Voy a hablar el tema en esta noche sobre el ministerio del llamado del Maestro. Amén. Dice aquí la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice allí: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hacer una corta oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gran fidelidad en esta hora, Señor. Te ruego, amado Dios, que seas tú dándome la sabiduría, el entendimiento y la revelación de su palabra, Señor. Padre, glorifícate porque tú eres bueno y porque tú eres poderoso, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Señor, pata carbón entendido por mis labios. Trae palabra de sabiduría y de ciencia y de revelación, Señor. Te pido en esta hora que tú me guardes y me cubras con tu sangre preciosa. Bendice cada uno de los oyentes en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Quiero en esta hora hablar sobre el ministerio del Maestro. Amén. Es uno de los ministerios muy poco deseado. Muy poco deseado dentro del ministerio. Muchos quieren ser pastores, otros quieren ser evangelistas, otros quieren ser misioneros. Pero el ministerio del Maestro es el poco ministerio deseado dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo. Aleluya. ¿Qué es un maestro? Un maestro de la palabra de Dios. Primero punto, un maestro es aquel que es ungido sobrenaturalmente para enseñar la palabra de Dios. Solo porque algunos enseñan la Biblia, no quiere decir que ya sean maestros. Amén. Hay mucha gente que enseña la palabra de Dios, pero no significa que son maestros. Amén. Ahora, ¿en qué se desempeña el maestro, el que es llamado a esta vocación de enseñar la palabra de Dios? Primero que todo, el mismo Jesús lo dijo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Todo aquel que es llamado a este ministerio de maestro, primero que todo, recibe una revelación sobrenatural
Dios le da la disertación de la palabra, le da la iluminación de la palabra. Dios le da, el Espíritu Santo le trae palabras de conocimiento y de sabiduría de una manera sobrenatural. Ese maestro se apasiona por escudriñar, investigar la palabra, a esperar a que el Señor le revele la palabra a través del estudio de las Escrituras. Hay hermanos que se abacan diciendo, no, la Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cuán equivocados estamos? Si tú no escudriñas la palabra del Señor, si tú no te apasionas por el estudio de la Biblia, que es la palabra del Señor, no te puede el Señor poner palabra en tu boca y no puede traer el Señor una revelación sobrenatural trayendo el rema que viene de los cielos. Amén. Ahora, en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da una palabra a Timoteo diciendo: todas las Escrituras es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Amén. A fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea preparado enteramente para la buena obra de Dios. Aleluya. Ahora, ¿cuál es la función del maestro? El maestro, a través de la enseñanza, exhorta, edifica y consuela a la iglesia del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 13, del versículo 1 y 2, dice la Escritura que habían dentro de la iglesia Antioquía profetas y maestros que estaban en ayuno y en oración. Amén. Hasta que el momento en que el Señor les reveló el llamado del ministerio de Pablo y de Bernabé. Amén. Y dice que habían maestros. Amén. Maestros de la palabra de Dios. Y en el libro de Segunda de Pedro, del capítulo 2, versículos 1 y 2, dice que así como hubieron falsos profetas en el antiguo pacto, en los tiempos de Israel, dice que también en este tiempo hay falsos maestros que quieran meter la herejía, la mala doctrina en el pueblo de Dios. Por eso el Señor nos manda a que escudriñemos las Escrituras, a que estudiemos totalmente la palabra de Dios. El maestro es llamado para exhortar, para edificar, para consolar, para consolidar a la iglesia, para formar dentro de la iglesia hombres y mujeres llamados al liderazgo, llamados al ministerio. Amén. Este es el maestro. El maestro es una herramienta muy importante dentro de la iglesia del Señor. Amén. Aleluya. Es muy triste que para este tiempo la iglesia se ha puesto floja. Amén. Que no quieren estudiar y escudriñar la palabra del Señor. Aleluya. Alabado sea a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así como hubieron falsos profetas en los tiempos antiguos, en este tiempo, en el siglo XXI, donde estamos viviendo tiempos difíciles, dice la palabra que también habrán falsos maestros. Y amén. Gloria al Señor. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: si alguno habla, hable conforme a las sanas palabras, a las Escrituras. No se puede salir fuera de la palabra del Señor. Todo maestro debe enseñar conforme está escrito en la palabra de Dios. La Biblia es la máxima autoridad de la palabra de Dios para la iglesia del Señor. Así que el ministerio del maestro es un ministerio muy hermoso, un ministerio muy maravilloso, pero es un ministerio con mucha delicadez. Amén.
porque por una mala enseñanza que se dé dentro de la iglesia puede causar problemas, puede causar dificultades espirituales dentro de la congregación. El maestro enseña, capacita, forma discípulos para el ministerio. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Efesios capítulo 4 de versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratemas de hombres que para engañar y emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Esta es la labor del maestro. Amén. Sacar a la iglesia del error de falsas doctrinas, de formar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la labor del maestro dentro de la iglesia. El maestro siempre le trae el Espíritu Santo la revelación, la interpretación, la disertación de las Escrituras. El maestro debe estar preparado para toda buena obra de Dios. El maestro debe estar capacitado para enseñar, para capacitar, para preparar. Amén. Es uno de los ministerios hermosos, pero es el menos deseado dentro de la iglesia del Señor. Aleluya. Algunos enseñan que el pastor y el maestro es un solo oficio. No existe ninguna base bíblica o fórmula de dones mixtos para ningún oficio particular. Y Dios usa gente diferente de distintas maneras para cada uno de estos 5 ministerios. Amén. Gloria a Dios. Muchos han malinterpretado, creen que el llamado de un pastor, amén, el llamado de un pastor debe ser también maestro. Es cierto y es verdad que el que da la doctrina a la iglesia y el que doctrina a la congregación es el pastor. Estoy muy de acuerdo con esto. El pastor es el que te encarga de la doctrina de la congregación. Pero esto no significa que el pastor es a la vez maestro de la palabra. No. Dios usa diferentes personas para estos 5 ministerios. Amén. El Señor dice que fue llamado a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros y pastores. Amén. Pero no significa que el maestro y el pastor es un solo oficio. O cuán equivocados están aquellos líderes, predicadores, pastores, maestros que quizás de pronto han enseñado esto. Pero yo como un maestro de la palabra de Dios te quiero decir en esta noche que es un error, es una equivocación. Amén. Pastor es pastor. El pastor es llamado a cuidar, a pastorear. Amén. El rebaño. Pero el maestro es llamado a enseñar, a exhortar, a edificar, a consolar, a conciliar, a formar líderes, discípulos dentro de la iglesia del Señor. El maestro edifica, el maestro levanta, el maestro forma hombres y mujeres para este gran ministerio. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya.
Gloria a Dios, porque el Señor es bueno y es maravilloso. Amén. Aleluya. El maestro tiene un proceso. Tiene que tener primero el llamado de Dios. Un maestro tiene que tener el llamado de Dios. Segundo, el maestro que tiene el llamado de Dios entra a un proceso de preparación de parte de Dios. Amén. Nosotros primero, para tener este llamado de maestro, tenemos que ser discípulos. Y encontramos en la Escritura a 12 discípulos que fueron los discípulos del Señor. Jesús los preparó, Jesús los capacitó durante un tiempo y luego los envió a la obra del ministerio. Aleluya. Y el maestro es un ministerio maravilloso y entra en un proceso de capacitación, de preparación para luego ejercer ese llamado al ministerio. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, dice, no debemos confundir el ministerio de maestro con el don de la enseñanza. Hay dentro de la iglesia maestros de la palabra y hermanos con dones de enseñanza. Amén. Que enseñan la palabra de Dios. Pero no se debe confundir estos dos ministerios. Perdón, estos dos áreas de enseñar la palabra. Amén. Ahora, vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Gloria al Señor. Libro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Amén. Gloria a Dios. La enseñanza, el que tiene don de enseñanza es diferente al ministerio del maestro. Ahora, usted me pregunta, pastor, ¿cuál es la diferencia entre el que tiene don de enseñanza y el ministerio del maestro? Resulta que el maestro de Dios le revelaba la palabra sobrenatural, le trae el rema. Amén. En el libro de Deuteronomio, del capítulo 29, del versículo 29, dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros. Hay momentos en que el maestro es tomado por el Espíritu Santo en medio de un púlpito, en medio de una plataforma, en medio del público. El Espíritu Santo le trae una revelación, el rema. Y hay momentos que el maestro habla palabras misteriosas dentro de la iglesia. Y hay muchos hermanos que quizás están en el espíritu y están en lo sobrenatural y entienden la palabra que el Señor le está dando al maestro, esta revelación, este rema del cielo, este rema espiritual, aleluya. Cuando el hombre y la mujer es espiritual, discierne la palabra, la entiende, aleluya, la agarra enseguida y es edificada. Pero el que está en la carne no la va a entender. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas sobrenatural. El hombre carnal no puede entender las cosas espiritual. Mientras que el espiritual se acomoda a lo espiritual. O sea, cuando el maestro está hablando una revelación, el rema, aleluya, y habla en el momento un misterio de la palabra, el que es espiritual se acomoda a lo espiritual. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Conozco líderes, conozco miembros de la iglesia, conozco obreros de la iglesia que se van de la iglesia murmurando del pastor, murmurando del maestro, que Dios le está dando una revelación en rema. Salen hablando basura, salen hablando chéchere del maestro de la palabra, porque no entienden la palabra de Dios. Y solamente los espirituales logramos entender la palabra de Dios. Por eso el Señor manda a sus discípulos, a su iglesia, a escudriñar la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras. Amén.
Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El don de la enseñanza. Ahora, yo le explicaba cuál es la diferencia entre el maestro y el ministerio y el don de la enseñanza. El don de la enseñanza es un don sobrenatural que no se aprende, quiere decir que de repente Dios le da al predicador, en el momento de predicar, el Espíritu Santo lo toma de sorpresa. Amén. Hay hermanos que tienen el don de la enseñanza y Dios le da una palabra bonita, una enseñanza maravillosa. Amén. Porque así se mueve el don de la enseñanza, que es diferente al ministerio. El ministerio del maestro se va a la profundidad, se va a los fondos de la revelación de la palabra, se va al fondo del escudriñar las escrituras, mientras el don de la enseñanza no. Esta es la gran diferencia. Amén. Esta es la gran diferencia. El maestro es un ministerio maravilloso. Hay ejemplos bíblicos en los evangelios. Vemos al maestro de maestros, al dueño de la sabiduría, al dueño de la ciencia, a nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios viviente. Dice que Jesús siempre le hablaba a sus discípulos y a sus seguidores, a los oyentes. El Señor le hablaba por paradoja, le hablaba por simbología, le hablaba por parábola y le hablaba por todo tipo de simbólico. Amén. Así es el maestro. El maestro habla por paradoja, habla paradójicamente, habla, aleluya, teológicamente, habla misterio, revelación. El maestro puede dar ejemplos. El maestro puede hablar, gloria al Señor, parabólicamente y con su sermón y la enseñanza. Porque el maestro debe estar y seguro de lo que enseña, de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y en el Señor en este tiempo, Él está llamando a hombres y mujeres a este ministerio. Es tiempo de formar a la iglesia. Es tiempo de enseñar a los discípulos de Jesús. Es tiempo de formar a la juventud. Es tiempo de formar a los hogares, formar a las mujeres, a los hombres de Dios. La palabra de Dios. Aleluya. Esta palabra que edifica, que exhorta, que consuela, que nos da la consolidación, que nos da la formación ministerial. Amén. El apóstol Pablo, gloria a Dios, en Primera de Timoteo, capítulo, gloria al Señor, gloria a Dios, Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 4, Segunda de Timoteo, perdón, es Primera de Timoteo capítulo 3, gloria a Dios, aleluya. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Amén. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La palabra apto para enseñar, dice la palabra que debe ser preparado. Amén. Ahora dice, gloria a Dios. En el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. Gloria a Dios. No podemos tener un maestro que sea un neófito.
Es necesario que el maestro de Dios sea formado por Dios, pero que también tenga maestros en la tierra que lo enseñen, que lo formen, que lo capaciten. ¿Sabe cuál es el error más grande que comete un predicador o un ministro al decir que el que lo prepara es Dios, el que lo capacita es Dios? Eso es cierto. Pero vemos en la Escritura que el apóstol Pablo fue preparado, capacitado, formado a los pies de Gamaliel. Un maestro de la ley, un hombre que sabía de palabra, un hombre que estaba bien preparado y que tenía los 5 libros del rollo de Pentateuco en la cabeza. Los 5 libros de la ley lo tenían en la cabeza. ¿Quién era Gamaliel? Era un maestro, era un rabino de la ley. Amén. Y por eso, los que tienen el llamado al maestro, debe prepararse en los institutos bíblicos, debe prepararse en un seminario, debe prepararse en una institución académica y teológica, eclesiástica. Un maestro debe formarse quizás en una universidad donde se enseñe la teología cristiana. Debe formarse, debe estar bien parado, bien formado en las Escrituras. Todo debe estudiar teología, sin salirse de la palabra de Dios, sin salirse de este libro que nos enseña, que nos exhorta, que nos edifica, que nos consuela, que nos redarguye, que es la palabra de Dios. Amén. Todo libro que se nos ponga encima para estudiar debe ser aprobado por la palabra del Señor. Amén. Este es el verdadero maestro, el que es llamado, se capacita, se esfuerza, se prepara y vence los obstáculos para enseñar a la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. En los años que tengo yo de estar en el ministerio, siempre me preocupo por darle una enseñanza a la congregación, por darle una palabra a la iglesia, una palabra sólida, una palabra edificante, una palabra espiritual. Pero es lamentable para este tiempo muchos cristianos flojos que no les gustan estudiar la Biblia. Por eso que el diablo los hace una papilla. Como dice el dicho, papaya puesta, papaya partida. Porque le dan papaya al enemigo. Y por eso Satanás en estos tiempos está sacando a los jóvenes de la iglesia, sacando a los miembros de la iglesia y les echan la culpa al pastor. Amén. Se van en rebeldía, en desobediencia y caen en el desacrédito de Satanás. Amén. Por eso el Señor nos manda que un líder en cualquier función dentro de la iglesia no debe ser un neófito, sino una persona preparada para toda buena obra del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Es importante escudriñar las Escrituras. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñar la Biblia, escudriñar. Cuando tú y yo nos dedicamos a escudriñar, encontramos cosas misteriosas, encontramos cosas nuevas, encontramos cosas diferentes en la palabra del Señor. Por eso en esta noche yo te exhorto a través de esta palabra. Tú que tienes llamado a maestro, prepárate. Tú que tienes llamado a maestro en la palabra, prepárate. Déjate formar por el Señor, pero que también te dejes formar por hombres de Dios con ese llamado al maestro de la palabra de Dios. Aleluya. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Así que le damos gracias a Dios por esta poderosa palabra, por esta palabra maravillosa que Dios me ha regalado para compartirla contigo. Si te ha gustado esta enseñanza, dale un like. Ahí donde está la manito, dale un like a ese canal de YouTube. Suscríbete en la campanita para que te puedan llegar todos los videos y las enseñanzas a través de este humilde siervo y pastor y teólogo que quiere compartir cada día la palabra del Señor. Amén. Jesús lo dijo, da de gracia
lo que recibiste. Entonces, esto es lo que el Señor me ha dado y de esto hoy lo comparto contigo. Así que vamos a orar por esta poderosa palabra del Señor. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven. Y bendigo a todos los oyentes que han escuchado tu palabra, Señor, que han escuchado esta enseñanza, que han recibido la exhortación, la consolación y la edificación. Gracias a Dios porque tú eres maravilloso, tú eres bueno, poderoso y misericordioso. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea toda alabanza, mi Señor. En esta noche, gracias, Padre, gracias por ser un instrumento en tus manos, ese instrumento que se deja usar por ti. Gracias por cada palabra, Señor, que tú has puesto en mi boca para enseñar, para exhortar, para edificar y para consolar, Señor. Bendita a todas mis hermanas y a mis hermanos, y bendita a pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, misioneros, Señor. Bendita la iglesia remanente fiel. Bendita cada uno de los hermanos, Señor, que siempre están allí atentos para escuchar tu palabra. Bendigo las familias, bendigo los hogares y bendigo a tu pueblo, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú eres bueno y poderoso y maravilloso. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús, sé que esta palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que da el fruto al 100%. Esta palabra que es sembrada en cada corazón, en cada tierra, Señor, que es fructífera, Dios mío. Tu palabra es viva y eficaz y jamás regresará vacía, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, amado hermano, por este tiempo de escuchar esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que tengan una feliz noche. Dios les bendiga.